Qué gusto saludarlos. En este momento estamos conectados con ustedes. Mi nombre es María Fernanda Navia y es un placer para mí acompañarlos en esta mañana de hoy. Me encuentro en este momento con Aris Yupanqui. Quiero presentarles a nuestro invitado en este live de hoy, a esta conversación, a esta charla. Él es coach ontológico, él es especialista en neuromarketing y es mucho lo que nos va a compartir hoy. Muchas enseñanzas, mucha información, así que, así como yo, con papel en mano, con papel y esfero en mano para que tomen nota porque va a estar buenísimo y esto les va a convenir mucho en todo su tema de ventas, en sus empresas y no solo eso, sino también en su vida personal. Claro, hasta para sus relaciones de pareja les sirve, así que a poner atención. Aris, gracias, qué gusto estar aquí contigo. Bienvenido a este Facebook Live. Gracias, Mafe, por esa presentación y gracias por invitarme al Facebook Live. Me presento y doy un poco de contexto sobre quién soy y qué es lo que hago. Mi nombre es Aris Yupanqui. Ojo, no es Jumanji, es Yupanqui. Yupanqui. Me gusta. ¿Cómo te siguen en tus redes sociales? Como Aris Yupanqui. Aris Yupanqui con Y y con Q. Exactamente. Yupanqui, síganlo por favor porque a partir de hoy me atrevo a decir que le pueden escribir también si tienen alguna preguntita. Ya te metí en problemas ahí. Y me gusta que me digan Yupa, así que Mafe, por favor, Yupa. Yupa, perfecto. Yupa. Yo soy cantante profesional, músico profesional y coach profesional con certificación en coaching empresarial y de vida y desarrollé una metodología, Mafe, para aprender a reconocer la tendencia de personalidad de cualquier persona con solo escuchar el sonido de la voz. ¡Qué maravilla! ¿Cómo un cantante decide llegar a esta área? Fue un poco por accidente, fue un poco por error. Durante más de 20 años me he dedicado al ejercicio de enseñar canto, música, etcétera. Y siempre fui muy intuitivo como profesor. Y esto es muy importante para lo que voy a conectar más adelante con el tema de las voy a empezar a anotar cositas para que después... Palabra clave, querida Mafe, la intuición. Intuición. Empezamos con la primera palabra de este Facebook Live importantísima. Anótenla ustedes también, intuición. Y siempre tuve un gran talento como maestro porque gracias a mi intuición encontraba la mejor manera para enseñarle a ese niño o a ese adulto cómo tocar esa partitura de Bach, etc. Ahí yo empecé a notar que esa intuición me permitía encontrar maneras novedosas de, voy a usar esta palabra, sin miedo, de venderle el tocar esa pieza a un chico en una academia o el venderle a una persona por qué debería tocar esta sonata, etc. Hasta ahí yo no tenía idea de ventas, hasta ahí simplemente era una persona que dedicada a la música, intuitivamente enseñaba música. Luego lo conecté con el estudio del ser. Encontré muchas herramientas que seguramente muchos empresarios ya conocen, como la herramienta DISC, el enneagrama, etc. Y empecé a encontrar una relación entre las características, o mejor, las cualidades de aprendizaje que tenía cada persona con su tendencia de personalidad. Ok. De manera intuitiva, seguía enseñando. Claro, y es que, perdón que te interrumpa, todos somos diferentes, entonces a todos no nos pueden llegar con lo mismo. Exactamente. Porque unas personas son de pronto más abiertas, más espontáneas, otros más tímidos, otros de pronto con una personalidad mucho más dura, más rígida. Total. Y no a todos nos pueden vender las ideas de la misma manera. Y esto es muy importante. Exactamente. Y aquí abres una posibilidad para abrir una pequeña Y. Y quiero hacer un paréntesis. Y es que de aquí se desprenden dos cosas muy importantes. Una es la forma. Si tu cliente es una persona que tiene este estilo de comunicación, esta es la forma como se comunica. Y la otra es el contenido. Y es que nadie compra una crema de dientes para lavarse los dientes. Las personas compran la experiencia. Siempre hay un más allá, hay un para qué consumo esto o lo otro. Y en la medida en que somos capaces de reconocer a través de la voz y del lenguaje corporal cuál es esa tendencia, ese arquetipo de ese cliente, yo soy capaz de reconocer cómo construir mi discurso de manera que la misma taza de café la venda de 12 maneras diferentes, siempre apuntando a la emoción de quien consume. Dime una cosa, ¿cómo le hablarías a ese cliente que te habla así como con esa manera tan fuerte y tan enfática y con mucha seguridad en sí mismo, ¿no? Que ese es otro tema del que vamos a hablar también. ¿Cómo le hablas a ese cliente? ¿Le hablas en su mismo tono, en su misma línea o le hablas más dulce, le hablas más suave? Gracias por esa pregunta. Antes de responderla tengo que darte un poco de contexto. Ok. Esta persona que tú estás colocando en el ejemplo es una persona con una tendencia decisiva dominante. Y antes de saber cómo hablarle y cómo ajustar la voz, hay que entender qué lo motiva. Son personas que se motivan por el logro, quieren resultados rápido y quieren claridad. Por ejemplo, cuando tú entras a una página web y quieres cambiar tu plan de internet, y te dicen, deja tus datos, te llamamos, y eres una persona dominante, dices, no, quiero saber cuánto cuesta, y si lo quiero, lo pago, punto. Quiero respuestas rápido. Cuando partes de ahí,
Ya sabes cómo construir tu discurso. Ahora, en cuanto al tono, hay un mito, sobre todo con el tema de soporte, que yo intento destruir. Y es que cuando llega la persona molesta, miren, pero yo llamé, pero tal cosa. No, venga, tranquilo. Lo desarman a uno. Yo creo que no. ¿No? Si eres una persona con alta D, con alta decisión y dominancia, lo que puedes es empezar a sufrir un poquito. ¿Listo? ¿Qué recomiendo yo? Que se haga un rapport desde la comunicación, no solo no verbal, sino paraverbal. ¿Qué es el rapport? El rapport es hacer un espejo. Es observar, por ejemplo, si tú estás sosteniendo tu micrófono de esta manera, yo hago rapport con mi cuerpo. Y te conectas conmigo. Exactamente. Que eso ya es como programación, ¿no? Programación neurolingüística. Exactamente. Y ese rapport, por lo general, muchas personas lo conocen con el cuerpo, pero también se puede hacer a través de la voz. Cuando tú reconoces esas características vocales del cliente del ejemplo, tú haces el match. Sin embargo, como hay un juego de jerarquías, tú tienes que bajar un poco la intensidad. Ahora, ¿qué significa esto ya en la práctica? Si este es el tono con el que estoy hablando, mi tono puede estar bajo, pero mi volumen puede estar un poco más bajo. Y mi velocidad no puede ser tan lenta, de manera que vuelva loco este cliente. Tengo que ser dinámico para ese cliente. Exacto, o se me aburre. Exactamente. Oigan bien. Es mantener el punto medio entre no estoy tan en este punto, pero tampoco estoy en este para decirte lo que tienes que comprar y lo que tienes que hacer. Sí, tampoco viniste a mandarme. Exactamente. No viniste a dominarme si soy un cliente dominante. Exactamente. Entonces, retomemos. Lo primero, oír la voz del cliente, oír su tono de voz, su velocidad, su cadencia. Exactamente. Y aquí quiero aprovechar algo, Mafe, porque suele pasar en las áreas de ventas y de mercadeo. Y es que hay un arquetipo, hay un estereotipo que es el que usualmente o por lo generalmente funciona en las ventas. Y es el de personas como tú y como yo. Personas eufóricas, personas que van al grano, mira, yo tengo esto. Carismáticos, con magnetismo. Exactamente. Y por lo general, las personas que de manera natural no tienen estas características se esfuerzan con una buena intención por lograr comunicarse de esa manera. Sin embargo, y esto puede sonar un poco disruptivo para ¿No les es natural? No les es natural. Y, primero, pueden vender desde su naturalidad. ¿Y por qué deben hacerlo? Porque lo que vende, en mi opinión, es la coherencia y la autenticidad. ¿Cuándo? Claro, a mí no me gusta un actor vendiéndome. Exactamente. A mí me gusta que la persona como es se muestre y me venda. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de ser auténticos? Reconociendo cuál es nuestra personalidad. Y cuando validamos y reconocemos cuáles son esas fortalezas propias, solo así, a través de la voz, del lenguaje corporal, podemos reconocer esas fortalezas de quien nos escucha. Mafe, y cuando reconocemos esas fortalezas, sabemos cómo venderle esa taza de café a cualquier persona. ¿Cómo? Se estarán preguntando nuestros empresarios, ¿cómo reconozco esas fortalezas y esas características de mi cliente en pocos minutos? A veces es un momento muy corto en el que tengo para hacerle la venta de la crema de dientes, de las cremas de la cara, de este que es fantástico, que a mí me encanta, el detergente de ropa, que es mi favorito. Aprovecho y les digo a los empresarios para que vayan entendiendo cómo venderme. Listo. Y cómo en pocos minutos, cómo en poco tiempo logro descubrir tanto de mi cliente. Igual, para responderte voy a darte un poco de contexto. Voy a basarme en una de las pruebas de personalidad más comunes y una de las que más me gusta, y es el DISC, que seguramente muchos lo conocen. El DISC trata o agrupa a las personas en 4 esquinas de comportamiento. ¿Listo? Cada una con características muy notorias en la manera de hablar, las palabras que eligen, etc. Ahora, por ejemplo, una de las esquinas es precisamente el ejemplo que tú ponías ahora, las personas decisivas dominantes. Son personas que van al logro, que quieren todo práctico, te compran esa crema o el glister del aliento, te lo compran porque necesitan algo rápido, no les importa si eso ayuda al medio ambiente. Suena feo, pero es la verdad, es la decisión de compra. Necesitan algo práctico para su vida diaria. ¿Listo? Estas personas tienen una comunicación característica. Curiosamente, cuando recibo muchos clientes, entreno personas con altísima D, me dicen, Yupa, todo el mundo cree que yo estoy bravo cuando hablo, pero yo no estoy bravo, es simplemente... A mí me pasa con mi esposo, tal cual. Entonces, a mí no me hable así, amor, no tengo nada, así hablo yo. Esas características vocales que acabo de ejemplificar ya te dejan ver que la persona habita un estado emocional y mental en la dominancia. Otra característica es, por ejemplo, de las personas altamente influyentes, que tú y yo también tenemos de eso un poco. Son las personas que se comunican de esta manera, hablan súper rápido, casi no respiran, y dicen, mira, esta crema es espectacular. Somos amorosamente encantadores. Exacto. Tengo una pregunta. Dime.
La gente a veces se confunde o te malinterpreta Ajá. cuando hablas dulce y hablas suave y no piensan más allá acerca de tu personalidad. Y dicen, esa persona es así, porque como es tan dulce y tan suave, y se Ok, confunden. Se confunden. Entonces, voy a ponerte un ejemplo con estas personas. Y tiene que ver con lo que te decía hace un momento, y es que cualquiera puede vender desde su autenticidad. Si tú eres una vendedora, como eres, y yo soy un cliente, Mafe, que quiere saber un poco más del producto, tú seguramente desde tu personalidad estás que me ahorcas. Dices, "Oh, este cliente habla así, ¿es en serio?". Sin embargo, desde tu capacidad de adaptación, tienes que ser capaz de conectar esas variables. Adaptación. Exacto. Y decir, esto es un diálogo interno tuyo en este ejemplo. Ok, respiro. Aprieto mi diafragma. Claro, ¿cómo no? Esta crema tiene un componente de bla, 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 bla. A eso bla. le llamaría yo paciencia. Sí, para ti es paciencia. Para ese cliente del Sí. ejemplo es, esta persona se está conectando emocionalmente conmigo. Y empiezas a crear una experiencia emocional auténtica para tu cliente. No necesariamente se vende siempre de la misma manera. Se vende de la manera que el cliente lo necesita. Ok. ¿Qué pasa? Y te voy a hacer una pregunta que Ajá. te estaba haciendo fuera de micrófonos antes de comenzar. Ok. Con los estados de ánimo o los estados de vida de un cliente. Si yo llego a una casa a venderle a un cliente y él minutos antes tuvo un problema con su esposa, con su suegra, con sus niños, y lo cogí de mal genio, lo Ajá. encontré irascible y no está tan abierto a lo que yo le quiero contar porque no es un buen momento. Ujú. ¿Cómo hago para no perder ese momento de venta? Lo primero es activar la escucha activa y aparte del momento difícil que en este ejemplo el cliente puede estar viviendo es escudriñar y reconocer su tendencia. Te voy a poner el mismo ejemplo. Soy la misma persona altamente dominante que siempre en su vida diaria se comunica así, pero un día tú me llamas y yo te hablo de esta manera y notas que hay una diferencia en mi comunicación. Incluso me muevo un poco lento. Sin embargo, mientras me escuchas te das cuenta que soy una persona altamente dominante que está pasando por un pequeño momento difícil. Diferente, sí. Una estrategia es empezar a hablar con esa persona de todo menos del producto, menos de la venta. ¿Qué te pasa? Oye, ¿viste el partido? Cualquier cosa. Cuando tú empiezas a hablar de cosas cotidianas, es muy probable que en su comunicación la persona empiece a irse a otro lado. Sí, estoy triste, Mafe. El partido. Oye, sí, oye, lo vi, me gustó y me pareció interesante. Ahí tú calibras y te das cuenta, ok, esta persona está en un estado, pero cuando en su cerebro entra a buscar información en otro, me deja ver su naturaleza. ¿Listo? Ese es el primer paso. El segundo es validar y conversar con el cliente hasta que esas características vocales, acústicas y del lenguaje corporal te dejen ver que está saliendo de ese estado. Y es el error que muchas veces las personas en ventas cuando no te conocen esto cometen. Es simplemente estás bien, tranquilo, todo está bien, relájate y pasan de una a la venta cuando la persona no está lista emocionalmente. Una vez que la persona entra y tú lo notas a través de tu oído entrenado, ya puedes empezar a vender la experiencia, el producto o el servicio. Bueno, ¿cuándo podemos decidir que no es el momento para hacer una venta? Cuando decimos no, esta persona, o sea, cuando nos damos por vencidos. Yo sé que nunca tenemos que darnos por vencidos, es claro, Ajá. pero hay momentos en los que no tenemos que ser tercos y de pronto hoy no es. Con este cliente, hoy no es. ¿En qué momento descubrimos eso? Excelente pregunta. Yo aplico esto que te voy a decir, lo aplico todo el tiempo. Al aplicar la técnica que te acabo de demostrar, si no veo un cambio con la primera sugerencia, decido que no. Cuando después Mejor dejarlo con las ganas. Exactamente. Sí. Y es mucho más efectivo y probable que esta persona después, cuando se le pase, te busque y compre, ¿cierto? Porque encontró una respuesta emocional en ti, a que te compre si tú sigues insistiendo. Claro, se vuelve ya un tema de terquedad, como de guerra de fuerzas y la otra persona más bien le puede generar rechazo. Exactamente. Y ten en cuenta, esto tal vez no es tan chévere, pero es así, y es que por lo general todas las personas, incluso nosotros, siempre ante una venta vamos con resistencia y prevención. Es verdad. Siempre, no nos gusta que nos vendan. No nos gustan que nos vendan, en mi opinión, porque siempre lastimosamente encontramos esa, o mejor dicho, no encontramos esa autenticidad. No nos gusta que nos vendan, pero nos fascina el shopping. Eso es como una antítesis. Ese es un gran ejemplo, Mafe, porque todas las marcas tienen un arquetipo de marca. Y las marcas que son conscientes de su arquetipo de marca saben que trae consigo una serie de características visuales. Entonces no es lo mismo la comunicación de Nike, de Google, de la Bolsa de Valores de Nueva York, etcétera.
Y además de esa comunicación, viene una historia que la persona quiere vivir cuando compra ese producto o servicio. Entonces nadie compra un Rolex para ver la hora y nadie compra una moto Harley Davidson para ir al trabajo. ¿De acuerdo? Están comprando la Sí. experiencia. ¿Listo? De la misma manera, cuando nos comunicamos, estamos vendiéndole una experiencia a quien nos escucha. Desde una simple negociación como, mi amor, ¿a este fin de semana a dónde vamos? ¿Al campo o a cine? Tú estás vendiendo una idea. Sí. Y lo vendes. Desde que haces la propuesta, de acuerdo. Exacto, siempre desde la emoción. Y aquí se conecta con lo que hablábamos al inicio. Cuando tú reconoces la tendencia de personalidad de quien te escucha, tienes una alta probabilidad de saber en qué estado emocional suele habitar. Te voy a hacer un ejemplo de algo que en mi familia nos irrita un poco y pensamos que ellos lo hacen como una herramienta de venta. Hay un domicilio que a mí me encanta pedir para mis hijas y siempre nos dicen, y damos la dirección y mi dirección tiene una A. Ajá. Entonces me dicen, ¿con A de antojo? Y yo, ¿quiere un delicioso postre? Y nosotros, no quiero postre, no quiero A de antojo, quiero que me mande lo que le pedí. Para uno se le vuelve un poco irritante porque se vuelve la conversación muy larga y tú a veces tienes que ser práctico y tienes que hacerlo más rápido. Exacto. ¿Qué pasa en esos casos? En esos casos lo que falta y lo que creo que deberían tener los vendedores es conciencia de que una cosa es la experiencia y el pitch del producto, para lo cual las empresas invierten mucho tiempo, y otra cosa es ser capaz de adaptar ese pitch al arquetipo de comunicación de la persona que te está escuchando. ¿Listo? Yo puedo ser, insisto, Google, y puedo vender una experiencia de creatividad, etcétera. Pero, aunque esa es la esencia, el alma de la organización, tengo que adaptarlo en mi discurso a las características de cada persona. Mira qué interesante. Y otro ejemplo para que analicemos. Uno entra a una tienda de Apple, a una gran tienda de Apple que son hermosas, El son mejor ejemplo blancas, para son todo esto. sobrias, son lindas. La tienda de Apple tiene elementos costosos, ¿cierto? Los elementos que vende Apple no son baratos. Exacto. Pero tú llegas y te reciben con un aparatico y te dicen, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu mail? Con mucho gusto. Tu cita es en 15 minutos y uno es como, oiga, vine a comprar algo bien caro y más o menos me están diciendo que cuando ellos me puedan atender. Eso es un gran ejemplo de la marca gobernante en acción. Apple no empezó gobernante. Apple, de hecho, era una marca rebelde. En los 80 lanzaron una campaña que decía Think Different. Y fueron rebeldes porque hicieron del mundo de los ordenadores, que estaba dejado solo para expertos, hicieron algo fácil de utilizar. Sí. Hoy en día ya no son tan rebeldes. De hecho, tú lo sabes. Son amigables. Exacto, y hay equipos que incluso ofrecen mucha más potencia. Y Sí. sin embargo, porque yo soy uno de ellos, seguimos consumiendo Apple. Por diseño y por otras cosas. Ellos tienen claro su arquetipo y por eso crean una fidelidad con la marca. Y por eso las personas, más allá de un celular, van a buscar la misma experiencia, Mafe, y es la misma experiencia cada bendito año. Sí. Y siempre la vivimos y la agradecemos. Y me pareció divertido que yo dije como, claro, yo me podría ir de aquí, a ellos qué les importa, tienen miles de personas más que van a entrar a comprar. Yo podría decir, no me atendieron ya, qué pena, yo tengo prisa, me voy. No importa, soy yo la que quiero estar ahí y quiero adquirir el evento. Exacto, entonces voy a aprovechar el ejemplo de Apple. Claro. Tú entras a la tienda, ellos tienen muy claro su arquetipo. Ellos tienen claro que te están vendiendo una experiencia que tiene que ver con estatus y con diseño, con calidad, con sentirte parte de algo más Sí. grande e importante. Ahora, cuando ese vendedor se acerca, debe mantener claros esos valores de Apple. Sin embargo, adapta su discurso con la necesidad de cada persona. Sí. Buenos días, joven. Necesito un aparato que funcione rápido, necesito que no tengo que pensar. Listo, le vendes el mejor Mac. No, mira, yo quiero algo que sea bonito, que sea lindo para ver películas. Le vendes el Mac color dorado de edición limitada. Sí. No, mira, yo estoy buscando una relación costo-beneficio que me permita Le vendes el Mac con la capacidad necesaria. ¿Listo? Bueno, llevando estos dos ejemplos diferentes, tanto el del domicilio irritante como el de esta experiencia de marca, ¿cómo los podemos llevar hacia nuestros empresarios Amway? Digamos, ¿cómo sería la experiencia de marca con nuestros productos? Ok, lo primero que tienen que hacer, seguramente todos tienen claro el discurso de la marca. Sí. ¿Listo? Yo la conozco, yo la consumo, entonces lo conozco. Sí, yo también. Lo primero es tener claro cuál es ese arquetipo o la tendencia de personalidad, que me gustaría ahora explicarte un poco cómo funciona, de esa persona que me está escuchando. Y algo que yo recomiendo siempre, que seguramente lo han escuchado, y es no traten de vender. Primero, creen una relación. Incluso si solamente tengo 3 minutos en un semáforo, cuando me encuentro un amigo y le digo, oye, ¿adivinan qué estoy vendiendo? Ahí estoy creando una relación. En la medida en que los pasos
para crear esa relación se dan de manera firmes, después la venta se da por sí sola. ¿Listo? Entonces lo primero es reconocer cuál es esa tendencia. Aquí quiero hacer un paréntesis para explicarte cómo empezar a leerla. La personalidad tiene dos elementos, tranquila, el temperamento y el carácter. El temperamento es esa respuesta automática que tenemos a cualquier estímulo. Si en este momento, Mafe, entra por esa puerta un tigre hambriento, a ti se te olvida esta entrevista, se te olvida todo y tu cerebro reptiliano sobrevivir. Exacto, activa un protocolo para, bueno, te tiras por esa ventana, ojalá, ¿no? Te paralizas, te vas a los puños con el tigre, le echas un chiste, lo que sea. ¿Listo? Sí. El temperamento se nota mucho más en situaciones de presión. ¿Listo? Y hay que tenerlo aquí presente. ¿Por qué? Porque algunos clientes realmente se estresan cuando les van a vender. Entonces, independiente del carácter, que ya voy a hablar de eso, de la cara que te muestren, hola Mafe, cuéntame qué es de tu vida. Y empiezo a oler la venta, puede ser que mi temperamento empiece a reaccionar a ese tigre de manera agresiva. Ah, ok. No, Mafe, mira, ¿sabes qué? Etcétera. Sí, uno se huele la venta desde el principio. Eso. Algo quieren conmigo. Así. El carácter es el otro elemento y corresponde a lo que las personas forjamos hasta la adolescencia para sobrevivir una especie de tigre moderno, no tan peligroso como un verdadero tigre hambriento. Los amigos, los papás, el colegio, las primeras relaciones sentimentales, etc. Y muchas veces la brecha entre temperamento y carácter puede ser muy grande. Te voy a poner un ejemplo exagerado. Supongamos que de niño chiquito yo era una persona súper enérgica, vendía lo que sea, pero en la casa me enseñaron que yo tenías que moderarte. tenía que, exacto, comunicarme de manera más pausada. Entonces cuando voy a, digamos que soy el vendedor y voy a vender, hiperventilo, se me quiebra la voz, sudo y la persona que me está escuchando te nota inseguro. Exacto, y tú puedes estar vendiendo la cura contra el cáncer a 20,000, no te la compra. Porque pierdes credibilidad. Exactamente, y porque le generas el recuerdo de una sensación incómoda. Sí. ¿Listo? Muy bien. O el ejemplo contrario, la persona que es muy reservada, pero se adaptó para vender desde la agresividad. Entonces, no lea que la otra persona necesita ir también a un ritmo pausado. Más lento. Exactamente. Y se manda con todo a vender. ¿Listo? Cuando yo soy capaz de reconocer esas dos y cómo se mueven en una conversación, puedo ir poniendo en práctica el rapport para adaptarme. Es como un baile, Mafe. Es como un baile. Sí. Imagínate un baile con 4 esquinas, una sala de baile con 4 esquinas. Es como ir analizando cada paso. Exactamente, es cada paso. Y tú, desde tu intuición, empiezas a leer si la persona realmente está conectada. ¿Listo? Muchas veces, y esto lo sé porque lo he vivido y porque lo he visto en muchos entrenamientos, el vendedor, con todo el entrenamiento y con toda la buena intención, tiene una presión. Tiene su temperamento alto porque necesita pagar la cuenta. Claro, necesita cumplir unas unas metas. Exactamente. Entonces va con todo el entrenamiento, con el pitch de memoria, pero si no tiene control sobre ese temperamento, puede jugarle una mala pasada. A veces, si tratan de vender sin esa presión de cumplimiento de metas, ¿logran vender mejor? Claro que sí. E insisto, depende del arquetipo. Mira, yo tengo clientes, Mafe, que me llaman después de 2 años de cotizar. Sí. Yupa, yo ya estoy listo para tomar el curso. Perfecto. Hay clientes a los que yo sé que tengo que apretar. Son clientes que son un poquito más efusivos, un poco más impulsivos. Uy, me encanta lo que tú haces, Yupa, listo, el otro año no, ven. Sí, pero sacar la plática es difícil. Concretémoslo tomar la ya. decisión. Sí, y con estrategias obviamente de mercadeo y de persuasión. Ven, concretemos eso ya, paga hoy. ¿Quieres arrancar el otro año? Perfecto, pero págalo hoy, te doy un descuento. Hoy te doy descuento este año, sí. Ya sé. Hay otros clientes que no responden a eso. Y todo, insisto, voy a cambiar de pie. se resume Sí. a poder interpretar, esa necesidad emocional de la persona que te está escuchando. Estábamos hablando con nuestros empresarios específicamente de sus productos, de la venta de sus productos. Hablemos un poco de cuando ellos quieren ofrecerle a otras personas hacer lo que ellos hacen. ¿Es válido? Hacer lo que ellos hacen también. Es decir, haz lo que te estoy haciendo, aprende entren a a ser vender. empresarios Amway, sí. O sea, no solo vender los productos que usamos en el hogar, sino venderle a otra persona la idea de haz lo que yo hago. Mira, tú también podrías vender esto. Porque ese tema, de pronto en la actualidad, a los empresarios les puede costar trabajo, por lo que existen, digamos que diversas empresas que intentan hacer lo mismo. Ajá. Esa idea de que ven y hagas lo mismo
ese es otro producto, Mafe. Y se vende igual que la crema, que el jabón, etc. Puede sonar raro, pero es intangible. ¿Cómo voy a vender eso? Pero siempre tú estás vendiendo debajo una experiencia. Es vender un estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida. ¿Listo? Y independiente del arquetipo de comunicación, que hay maneras de reconocerlo, obviamente, tú siempre tienes que tener en tu discurso una estructura muy básica. Y es tomada del storytelling. Sí. Entonces, hablemos un paréntesis un poquito de storytelling. En las películas que a ti te gustan, a todos nos gusta el cine, independiente del género. A mí me encanta. Y entre más taquillera la película, más aplica al pie de la letra la fórmula. ¿Listo? Sí. Siempre hay un héroe, que es una persona común, que no sabe qué hacer, que vive aquí, allá, etcétera. Se enfrenta a una situación, a un villano, que lo obliga a una transformación para luego lograr ser el héroe. Entonces Luke Skywalker vivía en un desierto, y liberó la galaxia. Y eso sucede en todas las películas que tú quieras, Disney, etc. Esa misma historia es la que vive una persona cuando vive una experiencia. Vivir una experiencia no es solamente vivirla. Ah, qué rico, la pasé bien. Siempre tiene que haber una transformación. Siempre tengo que ir de un punto A un punto B. Y lo que me permite esa transformación es o la crema dental, o la historia que yo estoy vendiendo para que la persona se vuelva empresaria de Amway. ¿En qué momento nuestros empresarios pueden determinar que esa persona a la que le están vendiendo la crema de dientes, el blister, el detergente, el champú, las cremas, como que está tan interesado en lo que le estás contando que diga como, oiga, yo a este debería invitarlo a hacer el negocio conmigo y no solamente a venderle los productos? ¿En qué momento nuestro empresario puede determinar eso oyendo el tono de voz o viendo el lenguaje corporal de su interlocutor? Aquí te voy a responder de una manera un poco en detalle. Y es que la respuesta no es tanto en qué momento puedo yo leer, sino que tú te das cuenta. Cuando realmente la persona está conectada y quiere vivir tu vida, tú no tienes que escuchar su voz ni ver su lenguaje corporal para saberlo. Te lo manifiesta. Es como cuando vamos a Apple y hacemos la fila y queremos comprar ese iPhone. ¿Ves? No es necesario medirlo. Si la persona necesita medirlo, es porque no está. Bueno, ¿y qué pasa cuando se les vuelve ya como un convencimiento? ¿A qué Como te que refieres? quieren convencer al interlocutor de que venga a hacer este negocio que yo hago porque a usted le va a ir muy bien, porque usted va a poder ser diamante y usted va a poder viajar y va a hacer puntos y va a tener un montón de premios y beneficios y además los productos le salen más baratos. Cuando yo quiero convencer al otro de que venga a hacer mi negocio, pero el otro no está convencido y se vuelve una rogadera Cuando eso convencer al pasa, otro. Mafe, y aquí voy a ser un poco disruptivo también, cuando eso pasa es porque la persona, el vendedor, no ha encontrado la necesidad emocional del otro. Okay. Si hay que insistir, eso es perder el tiempo. Porque incluso un cliente de cierta tendencia de personalidad te dice, bueno, Mafe, Sí. y luego no te cancela firma, la sí, afiliación. no firma y Exactamente. no paga. Eso es. De acuerdo. Entonces, no insista, dedíquese a analizar a su interlocutor hasta Exactamente. conocerlo para saber por dónde llegarle. Y ese por dónde llegarle es indagar mucho más sobre el dolor. Tú no necesitas solo un jabón o una crema. ¿Para qué la necesitas? Sí. Cuando indagamos mucho más sobre ese para qué, no, pues para hablar rico, porque ando soltero y quiero conocer personas, no, pues porque mis hijos resulta que todo el día están fuera y no sé qué. Siempre hay que buscar ese para qué. Y se me ocurre algo que no sé si sea válido y es, yo tengo un producto que tiene unas características y que son unas características especiales que lo hacen diferente de otras marcas. Exacto. Si yo conozco a mi interlocutor, entonces este producto puede ser muy lindo, ¿cierto? Con un diseño hermoso. Si yo sé que mi interlocutor lo que le gusta es la estética, por ahí le Exacto. entro con este producto. Enfatizas eso. Pero no, este es el que mejor escribe y el que mejor desempeño tiene. Si a mi interlocutor eso es lo que le importa, por ahí le vendo este producto. Exactamente. Eso es reconocer esa necesidad arquetípica de la persona. Entonces, dime. Bien, no, que quiero aprovechar para hacer una pequeña pausa e invitar a todos nuestros empresarios que están conectados con nosotros, además de compartir esto que estamos viviendo hoy con otras personas para que más se conecten, también los quiero invitar para que nos hagan preguntas. Si tienen preguntas para Yupa, aprovechen que está aquí para que le preguntemos todo lo que queramos, porque de verdad que a partir de hoy ustedes van a tener mejores herramientas para los negocios que vayan a cerrar esta tarde, para las ventas que tengan mañana y la próxima semana y en adelante. Así que aprovechemos mucho este Facebook Live que estamos haciendo aquí con Yupa. Escríbanos, compártanos sus preguntas porque vamos a estar aquí respondiéndolas de inmediato. Ok. Ahora sí, continuamos. ¿Ibas a preguntar algo? Sí, no, estábamos hablando de eso, de cómo llegarle con las características específicas de mi producto al interlocutor. Fíjate, te voy a poner un ejemplo que es muy utilizado sobre todo en política. Uno de los arquetipos de comunicación es el héroe.
Sí. El héroe en su historia siempre está buscando ganarle a algo o a alguien. En su ADN siempre está compitiendo. Y como siempre está compitiendo y necesita validarse como héroe, siempre necesita de un villano. Entonces, en la mayoría de discursos políticos, vamos a ganarle la guerra a la inseguridad, vamos a ganarle la guerra a la desnutrición, vamos a ganarle la guerra al etcétera. desempleo, sí. Exacto. Cuando tú reconoces a través de la voz y el lenguaje que la persona que te está comprando es un héroe, tú le vendes ese lapicero, lo que sea, como una herramienta para lograr, para ser el primero, Sí. para evitar ser vulnerable, por ejemplo, para ganarle a algo. Obviamente, dependiendo de las características del producto, tú tienes que ajustar la comunicación. Sí. ¿Listo? Otro arquetipo, por ejemplo, muy usual es el arquetipo inocente. Buscan la estabilidad. No le quieren ganar a nadie. No están peleando con nadie. Quieren vivir en un mundo perfecto, en un paraíso. ¿Listo? Tú le vendes ese lapicero enfatizando que gracias a la compra de ese lapicero va a poder mantener la estabilidad. Va a poder confiar en que va a escribir Su estatus. 20 cuadernos, etcétera. Otro, por ejemplo, es un arquetipo rebelde. Es la persona que por naturaleza siempre está buscando cosas diferentes. Mira, te vendo este lapicero, ok, sí, pero hay 20 más en el mercado. No, sí. Pero este que yo te estoy vendiendo, además, no sé, te da la hora, te conecta a Como internet, que te lo que buscan sea. peros a todo, porque son rebeldes en su naturaleza. Exactamente. Entonces, más allá de decirle, ay, no, pero usted sí que va en contra de todo, es montarse en ese tren en el que va la persona. Entonces, una de las características de nuestros empresarios es que tienen que ser muy creativos. Total. Tienen que ser creativos y aprovechar cada una de las bondades de su producto para venderle una historia a su interlocutor. ¿Qué pasa con esos empresarios que en este momento están diciendo, pero es que yo no soy creativo? Porque lo pueden estar diciendo allá donde nos estén viendo. Gracias Yo por no eso. soy creativo, ¿qué hacemos? Gracias por eso. Y es que aunque cada uno de nosotros vive su vida día a día con un arquetipo, eso no significa que no podamos de manera consciente, con entrenamiento, pasar a los otros. Es como si yo viviera en un arquetipo no tan creativo, pero simplemente con entrenamiento me levanto y digo, ok, hoy me voy a poner el traje, que esto significa comunicación, Sí. etcétera, del creativo para lograr este beneficio. Te lo voy a poner con un ejemplo que pasa mucho en las organizaciones. Una persona de un temperamento más analítico, reservado, pausado, necesita decirle a su jefe que tiene este estilo de comunicación que es necesario revisar uno a uno los 500 puntos del protocolo de bla, 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 bla. Esta persona va desde la norma. Mafe, la norma dice, y tú, desde el ejemplo del jefe, dices, ¿la norma? Sí. A ver, Sí. solución. ¿Listo? ¿Cómo haría yo entonces para venderle esa idea de algo que no le gusta, Sí. en este ejemplo, te voy a poner a ti de ejemplo, Mafe, para que tú digas, bueno, hagámoslo? Si yo te reconozco, sé que a ti te duele, en el ejemplo... Y Si tal sabes vez, que yo voy desde la norma. tú en este caso eres el jefe, yo voy desde la norma, Ok. tú vas desde el reconocimiento y el logro. Sí. ¿Listo? Jefe, nos estamos quedando atrás en los resultados de tal, en los índices de no sé qué, no sé qué. Ya las personas no reconocen en nuestra marca, ya toqué tu dolor. Sí. Es como... Estamos perdiendo wait. reconocimiento. Entonces, Sí. ¿qué hacemos? Considero una posibilidad analizar durante 3 días de inventario, estoy inventando cosas, cada uno de los 50 puntos de en orden de para lograr que tomemos la delantera en ventas y podamos hablar a la competencia Sí. diciéndoles somos los primeros y tal. Claro. En este ejemplo... Ahí ya me mostraste algo que yo quiero obtener, que es el logro. Exacto. Pero tú lo estás vendiendo guiándote por tus reglas y tus normas. Lo que te estoy vendiendo son mis reglas y mis normas, Sí. guiándome por tu necesidad emocional de no estancarte, tu dolor de estancarte y tu necesidad emocional de lograr y avanzar. Bueno, ¿Ves? ahí ya tenemos algunas preguntas. Vamos a súper. compartir las primeras entonces. ¿Cómo hago para ser más segura si mi personalidad es introvertida? Claro, porque cuando tú estás frente a un interlocutor, necesitas mostrarte seguro y creíble. Si yo llego, por más de que esa sea mi naturaleza, ¿cierto? Porque hablamos de ser naturales y ser espontáneos y ser reales. Exacto. No fingir para vender. Si mi naturaleza es ser introvertida, ¿yo cómo hago para llegarle al cliente, como mostrarle esa seguridad? Okay. ¿Cómo si no la siento? Voy a poner un ejemplo conmigo mismo. Por lo general, una persona que se considera introvertida tiene este tipo de comunicación. Sí. Se comunica de esta A manera. veces ni siquiera te miran hacia los ojos Exacto, fijamente. Exacto, son personas que incluso temen saludar. Sí, etcétera. esquivan la mirada. Listo. Aquí hay un componente social que hay que analizar.
Y es que por lo general, y sobre todo en temas de ventas, se recompensa emocionalmente al que es extrovertido y es directo. Sí. Y por lo general, las personas introvertidas tienden a pensar que hay algo mal en ellas. Lo primero es validar. Entonces, a la persona que hizo esta pregunta, es validar y reconocer cuál es su temperamento y su carácter. Sí. Y entender que tiene fortalezas. ¿Listo? Una persona introvertida, por ejemplo, como creo que es la persona que pregunta, es una persona que tiene una gran atención a la emoción, gran escucha activa. Seguramente esta persona tiene una capacidad de administración que otros no tienen, y es reconocer esa lista de fortalezas. Ese es el primer paso para empezar a sentir la seguridad. ¿Listo? Lo otro es, mediante un entrenamiento, que la persona que se comunica de esta manera te escuche, por ejemplo, a ti, que te comunicas de otra, y empiece a ajustar en su voz al menos una variable. No necesita hablar tan duro, pero si desde esta suavidad aumenta, por ejemplo, su velocidad y un poco más su lenguaje corporal, puede no solo sentirse más segura, sino empezar a recibir feedback emocional de la otra persona. ¿Y cuál es ese feedback emocional? En tu caso sería como, ok, me interesa, cuéntame más. Bien. ¿Listo? Se me ocurre, digamos que un tipo de personalidad en este momento, cuando yo le estoy hablando a alguien y le estoy contando una idea, le estoy vendiendo una propuesta, una historia, a veces la persona se queda así callada mirándome y entonces yo estoy pensando, yo soy muy analítica, estoy pensando, me está analizando, Total. está pensando en otra cosa, piensa que que le estoy diciendo es una bobada y no le interesa. Y entonces me pasa eso, empiezo yo a analizar lo que la otra lo que la otra persona está pensando y empiezo a poner todos estos panoramas y eso me genera inseguridad. Y eso puede pasar en una venta. Claro, ¿esto te pasa a ti, Mafe? Me ha pasado. ¿Me permites usarte de ejemplo? Por favor. Desde tu arquetipo de comunicación y de personalidad, tú eres una persona de arquetipo amante. ¿Esto qué significa? Eres una persona que crea relaciones con todo y con todos. Y eres una persona que si tiene dos productos del mismo precio, va por ese que me enganche le da más. buena vida. Sí, sí. ¿Listo? Y por lo general esto le suele pasar a estas personas de este arquetipo. Voy a exagerar, voy a actuar aquí un poquito el ejemplo. Sí. Y es que vamos, porque yo soy similar en arquetipo de comunicación, con nuestra euforia de decir, mira, te tengo este micrófono, tú no te imaginas todo lo que puedes hacer. Y vamos con nuestra expresión. Y caemos con un cliente decisivo dominante que nos mira así. Sí. Es horrible. Yo te aseguro. A mí me parece horrible. Que esta persona dominante en su diálogo interno está pensando, tal vez necesite comprarle 500 micrófonos. Pero ¿qué pasa? Cuando la persona de temperamento en amante no es consciente de su tendencia, empieza a tener un diálogo interno y a necesitar... Que le genera inseguridad. Exacto. ¿Qué espera la persona de arquetipo amante? ¡Wow! ¿En serio? ¡Uy! ¡Wow! Cuando no recibe esa retroalimentación, empieza a preguntarse lo que tú dices. Tal cual. ¿Y qué pasa? Mira, y esto pasa todo el tiempo. Y me pasa con los jefes. Entonces siento que después ya no logro redondear mi idea y empiezo ¿sí me entiendes? Como que no la logro cerrar, no logro cerrar la idea porque me genera inseguridad su mirada. Exacto, pero cuando tú reconoces la tendencia de personalidad de ese jefe o de ese cliente y entiendes que incluso estando estático puede darte el reconocimiento del afecto, representado en afecto real o en dinero. Que es lo que a uno uno quiere. Cuando tú lo entiendes, entonces baja el estrés. ¿Qué pasa en este ejemplo? Mientras la persona de ese arquetipo, en este caso tu arquetipo está, no, esto se cayó, esto no funcionó, la persona de está pensando, voy a comprarle todo. Pero cuando la persona en este caso, que estás ejemplificando tú, dice, bueno, no, ¿sabes qué? Fresca, te lo dejo en... Esa otra persona dice, ¿qué? ¿Cómo así? Sí. ¿No tiene valor? Gracias, Mafe, yo te llamo. Y se pierde la venta. Hay que entender que hay diferentes maneras de expresar el afecto. Mira, te voy a contar un ejemplo. Uy. Rápidamente, si tenemos tiempo. ¿Sí? ¿Estamos bien de tiempo? Una persona con un cargo muy importante en una empresa de Bogotá estaba siendo entrenada por mí y desde este estilo de comunicación me dice, Yupa, voy a renunciar. Yo, ¿pero y por qué? Cuéntame, voy a renunciar. No puedo más. ¿Qué pasa? Mi jefe no me valora. Cuéntame, ¿cuál es la dinámica? Para resumir el cuento, esta persona necesitaba mucha expresión de afecto. Eres especial, eres la mejor. Y no la recibía. Sí. Pero y el jefe seguramente no era así. No, sin embargo, le expresaba, era su jefa, le expresaba afecto de otra manera. Siempre la llevaba a todos los viajes internacionales. Cuando su jefa necesitaba comprar un vestido para un cóctel, confiaba en ella, le confiaba las cuentas, le confiaba todo. Llegamos a la conclusión con mi estudiante que esa expresión de afecto de su jefe era el clásico, ahí le dejé café. Ajá. Hay personas que expresan el afecto de manera diferente. diferente. Otra manera.
no con palabras ni con expresiones físicas. Exacto. Y aquí te quiero dar un regalo, Mafe. Gracias. Cuando estés en esa situación y esa persona te mira fijamente, puedes estar segura de que está ahí porque quiere estar y está enganchada. Porque una persona de ese estilo de comunicación te dice, Mafe, no tengo tiempo, gracias, chao. No les duele para decir. Sí, Entonces, son fríos. El mejor reconocimiento que puedes esperar de una persona con esas características es que se quede quieto, como un águila al acecho, escuchando tu discurso. ¿Y nunca puede ser que está pensando en otra cosa, así como Homero? No. Si una persona como tú y como yo nos quedamos Sí. quietos, sí estamos pensando en otra cosa. Ok, sí, uno se mueve muchísimo. Pero es uno no. verdad, uno se mueve mucho, mucho. Bueno, entonces digamos que para nuestros empresarios, ¿qué les puede pasar? Llegan a hacer una venta, se sientan en la sala de una casa, sacan todos sus productos y las personas simplemente están así. ¿Cierto? Ujú. Y al final le dicen, bueno, entonces, ¿cuánto es que vale? Ajá. ¿Sí? Y tú dices, bueno, ese vale tanto, pero este vale esto y este vale esto, ¿cuáles me va a comprar? Y la persona al final como que no te hace preguntas, no se interesa tanto por el producto. ¿Cómo nuestros empresarios podrían manejar eso? Porque la persona se queda estática y quieta, listo, enganchaste su atención. Exacto. Pero ¿cómo hacer que la persona se interese por lo que le estás vendiendo? 3 cosas. Primero, es su naturaleza negociar. Aunque ya mentalmente haya comprado el producto, tiene una tendencia A regatear. a regatear. Sí. Y es su naturaleza, y hay que entenderlo. Una opción es ir preparado con los precios, ¿o no? ¿Listo? Lo otro es que la persona, el vendedor, reconozca su tendencia. Si la persona es del ejemplo que estamos colocando, diga, listo, entré al tema del dinero, que por lo general despierta el estrés y empieza a mostrar mi temperamento. Y yo necesito reconocimiento, afecto. Y entonces ya viene, y, ay, no me va a comprar, sí me va a comprar. Hey, wait. Cálmate. Estoy Sí. entrando a mi sombra. Total, la reconozco, me valido, acepto que es natural que la sienta porque es mi naturaleza y listo. Cuando hago ese clic, el estrés baja y automáticamente el cerebro emocional de quien me escucha empieza a percibir esa seguridad. ¿Listo? Tú y yo somos del mismo arquetipo, según Sí. lo que hemos hablado. Sí, yo ya te leí. ¿Cuál es nuestra sombra? Sí, yo sé, yo quiero saberlo todo. Pero ¿cuál es nuestra sombra? ¿Nuestra sombra? Bueno, te voy a contar cuál es nuestra Y sombra. lo siguiente es que te va a preguntar sobre arquetipos porque nuestros empresarios nos están preguntando. Listo, perfecto. La sombra. Las personas que tenemos una tendencia a necesitar más el reconocimiento, cuando estamos en la sombra, caemos en el drama, o lo que yo llamo colorful. Y es, yo llevo trayéndote café durante la última semana y tú no has notado ese gesto que yo tengo. Así Sí. que, ¡pum! Y cuando la persona entra en esa sombra, se convierte en la villana de la novela. Sí. Es no más. No hay café nunca más y el día que te tomes uno será el más amargo. Exactamente. Otra de las sombras que tenemos cuando ese temor apaga nuestra luz, ese miedo apaga nuestra luz, es que podemos ser un poco desenfocados. Sí. Yo, a pesar de ser experto en este tema, tengo un poquito de eso. Y es que cuando me emociono empiezo a hablar de este tema y del otro y te quiero contar. Eso es una sombra de la I, de nuestro arquetipo, cuando estamos sobre todo con personas que no comparten ese mismo arquetipo. Porque ese desenfoque puede aburrir a otros compradores. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces ya que estamos hablando tanto de arquetipos, Ajá. expliquemos qué son los arquetipos y cuál es cada uno de ellos. Listo, esto viene, voy a dar una breve descripción. Estos arquetipos vienen de Jung, de Carl Jung, y vienen de la exploración antropológica de todas las sociedades en el mundo, o sea, cristianas, budistas, chamánicas, lo que quieras. Siempre, Mafe, en los grupos humanos se asumen roles, ya sea que tú sepas o no. En todas las historias de Hollywood, en todas las historias de las religiones del mundo, siempre hay un héroe, un villano, un chamán, un bufón, etc. Sí. Y de manera natural, gracias a nuestra combinación de temperamento y carácter, nosotros vivimos con 1 o hasta 3 arquetipos latentes todo el día. En nuestra personalidad. Exactamente. Tú aquí me estás entrevistando con un arquetipo, yo te estoy respondiendo con uno. Los Ok. chicos de técnicos Tenemos están con otro el arquetipo para una presentación, digamos. Exactamente. Puede ser. Sí. Entonces, dicho de otra manera, la personalidad somos nosotros desnudos en la mañana. El arquetipo es lo que nos ponemos. ¿Listo? Entonces, cuando yo entiendo ese arquetipo, entiendo que no soy el arquetipo, que me puedo transformar y ponerme el arquetipo necesario para relacionarme mejor en equipo, para hablar con mi jefe y pedirle un aumento o para vender el producto con cualquier cliente. Ok, ¿Listo? sí. Esos arquetipos los ha tomado el mercadeo y ha creado los arquetipos de marca. Entonces, las marcas, por lo general,
No, mentira, por lo general no. Por lo general son esquizofrénicas con el tema del arquetipo. Las marcas grandes, por lo general, invierten mucho en la coherencia de su comunicación. ¿Listo? Y la mayoría de marcas no tienen muy claro ese arquetipo, pero aunque no lo tengan claro, sus clientes inconscientemente siempre están buscando uno. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo. Yo voy a, no sé, a un centro, no puedo decir marcas, pero un sitio a comprar a mercar. Y estoy en la góndola eligiendo el café que quiero tomar. ¿Listo? De acuerdo con los ejemplos que puse ahora de arquetipos, si yo tengo latente el héroe, yo busco ese café que me dé más energía para correr menos en el entrenamiento para la maratón. Según mi arquetipo, ¿cuál café buscaría yo? Tú buscas el placer, tú buscas lo que te dé indulgencia. Es decir, si vas a esa góndola, buscas, ese cafecito después de un día tenaz. Sí, me leíste perfecto. Exacto. Otras personas, por ejemplo, desde otro arquetipo dirán, este es el café que tomaba con la abuela cuando íbamos en diciembre a tal y tal y tal. Sí. Es el mismo bendito café. Que es como el emocional, es un arquetipo más emocional. Sí, es una manera de decirlo. Tú eres un arquetipo emocional. Sin embargo, te pesa más el placer que la tradición, por ejemplo, para tener ahí una claridad. Entonces, esos arquetipos de marca los ha aprovechado el mercadeo para hablarle a sus compradores. Lo ideal para una marca es que toda su comunicación, logo, colores, tratamiento fotográfico, comunicación interna, externa, historias, manejo de redes, todo sea coherente. Imagínate esto, Mafe. Tú tienes 11 amigos del colegio. Son un grupo de 12, los mejores amigos, etc. Y tú sabías que contabas con Pepito para irte de farra, pero sabías que con Jaimito contabas cuando había que estudiar para el parcial. Y tenías a Robertico, que era el que defendía a todo el mundo. Esos son los arquetipos latentes. Y cuando tú quieres vivir una experiencia, sabes si llamas a Jaimito, a Robertico o a Pepito. De la misma manera, yo puedo tener un arquetipo todo el día, pero quiero darme gusto. ¡Pum! Desperté mi arquetipo amante. Voy a la góndola y empiezo a buscarlo. Y la comunicación gráfica tiene que ser totalmente clara, porque nadie lee la etiqueta. Yo tengo que... Sí, visual. Lo visual y lo estético. Exacto. Ahora voy a entrar en un terreno tal vez un poco más profundo. Y es que en cualquier producto, por ejemplo, de Amway, hay un arquetipo. Seguramente lo tienen claro. Y te iba a preguntar eso. ¿Nuestros empresarios cómo hacen para, con una línea, una sola línea que tiene Amway como marca, llegar a tantos diversos arquetipos de clientes? Gracias por esa pregunta y me la hacen todos los empresarios cuando hacemos procesos de identificación arquetípica. Porque si hay tantos arquetipos de clientes, pero mi marca tiene una línea coherente, ¿cómo mi marca le llega a todos? Eso, lo más importante es precisamente eso, que la línea sea coherente. Muchos emprendedores dicen, no, pues yo quiero que mi café tenga los colores de los 12 arquetipos. No, ahí caen en esquizofrenia. No se siente auténtico y la gente no te compra el café o lo que sea. Entonces, tú defines la coherencia de tu arquetipo principal. ¿Listo? Tú lo tienes claro. Y luego lo comunicas. No quiere decir que si tu arquetipo es el héroe, solo te compran los héroes. Te compran todos los arquetipos. Pero en el momento del día en que se despertó su héroe, porque todos se nos despiertan, Mafe, ya sabe esa persona de otro arquetipo que momentáneamente está en el héroe, llegar a ese producto héroe. ¿Listo? Sí. Bueno, me están diciendo que se nos está ya como acortando el tiempo, pero esto quiere decir que como esta conversación está tan agradable, vamos a tener que hacer nuevos Facebook Live para conectarnos con ustedes. Yo feliz. Y quiero que quiero que no cerremos esto sin tocar un tema muy importante, que fue, digamos, por el que nació este Facebook Live y que hace parte importante de todo este tema, no solo de nuestra personalidad, sino también de nuestros empresarios para hacer cada una de sus ventas. Porque si nosotros confiamos en nosotros mismos, estamos seguros de quiénes somos, nos queremos, nos aceptamos, podemos llegarle mejor a nuestro interlocutor y en este caso a nuestros clientes. Exacto. Entonces, el tema del amor propio es un tema que hoy tenemos que tocar sí o sí antes de cerrar. Total. ¿Para qué sirve tener un amor propio sólido y fuerte? Primero dímelo cómo sirve como persona y luego digámosle a nuestros empresarios cómo les sirve después de tener eso ya implícito en su personalidad, cómo les sirve a esto a ellos para llevarlo al área de sus ventas. Como persona, el amor propio les sirve, valga la redundancia, para amarse. Y cuando se ama a uno mismo, uno tiene mucha más facilidad de acceder a esas fortalezas. El amor propio viene por la validación.
Cuando tú reconoces el amor propio, no solamente, oye, Mafe, ámate, ¿no? Pues ámate a ti misma. Pues sí, Yupa, pero ¿y qué? ¿Pero cómo? Es reconocer exactamente desde tu tendencia arquetípica cuáles son esas fortalezas. Hombre, yo tal vez no soy muy decisivo, pero tengo una gran fortaleza y es mi paciencia. Y es que analizo mi administración. Oye, yo puedo generar cosas muy valiosas y ahí empieza a darse el amor propio. Como darle valor a aquellas fortalezas que tenemos. Exactamente. A esas características positivas que tenemos, darles valor. Y cuando nosotros también somos conscientes de nuestros defectos, no potencializarlos y no darnos palo por nuestros defectos todo el día. Exactamente. ¿Cierto? Y ese es otro elemento muy importante del amor propio. Y es entender, claro, es que por mi tendencia de personalidad tengo una tendencia a darme mucho palo porque soy perfeccionista. Ok, lo entiendo, lo acepto. Y cuando tú haces ese clic, empieza a prenderse la luz sobre tus fortalezas y empiezas a usarlas para cualquier objetivo que tengas. Y entender también que está bien hacer alianzas, que está bien no tener todas las fortalezas de todos los seres humanos. Mis fortalezas sumadas a las tuyas, exactamente, pues generamos más, crecemos más. Exactamente. Y es entender de qué manera mis fortalezas pueden ayudar a esa persona de otro arquetipo a vivir esa experiencia que yo le estoy vendiendo. ¿Ves? Sí, de acuerdo. Cuando ese amor propio ya está aquí, ¿cómo nos sirve para lo demás? Porque no solamente nos va a hacer ver más seguros, sino que va a hacer que la persona que nos está escuchando sienta mucha más credibilidad, atracción y conexión. Es como si su cerebro dijera, yo quiero sentirme así de seguro. Sí. ¿Ves? Me gusta cómo me habla, me gusta cómo me vende. Exacto. Entonces, me conecta. Conectando con lo que hablamos hace un rato, Mafe, la idea de vender, oye, estoy vendiendo en Amway, ¿quieres vivir como yo? Sí. No es el producto, es notar esa transformación que ha hecho en mí tener mi propio negocio, por ejemplo. Una filosofía de vida también. Exacto. Yo quisiera que antes de cerrar le dijéramos a nuestros empresarios un consejo, porque uno no todos los días se levanta con el ánimo arriba, ¿cierto? Ajá. Hay días en que te das duro, porque no te fue bien ayer en una venta, porque el cliente no te contestó el teléfono, entonces hay días que nos damos duro. Yo quisiera que le digamos a nuestros empresarios que esos momentos no tienen por qué tocar nuestro amor propio, y que nosotros mismos no tenemos que hablarnos mal a nosotros mismos. Un consejo para ellos en este tema específicamente. Bueno, como soy de esta tendencia tan habladora, no puedo darte solo uno. Yo sé. Mira mis preguntas. Sí. El primero es aceptarlo. ¿Listo? Aceptar que están en un momento triste, están en un momento bajitos, etc. Lo segundo que recomiendo es siempre encontrar algún momento en el día en el que se conecten con su pasión y con lo que hacen bien. A mí me encanta hacer postres. Listo, vaya, saque 5 minutos y hágalo. Eso ayuda a subir mucho más la energía, la intención. Y lo otro es entender, porque muchas veces estos bajonazos se dan por situaciones en el relacionamiento. Sí. Y para mí es el consejo más importante, es que nada, absolutamente nada es personal. Todos los seres humanos estamos haciendo lo mejor que podemos con nuestras fortalezas, con nuestra tendencia de personalidad. Cuando yo entiendo que nada es personal, no solamente entiendo que el otro no quiere nada contra mí, sino que yo mismo empiezo a tratarme mejor. Ese es el consejo que les puedo dar. Y de ahí en adelante ¿En qué momento las cosas sí son personales? Porque yo creo que nunca. Es que no, eso va a quedar para continuará. Yo quería decirles algo antes de irnos, antes de despedirnos. Claro. Y es que nosotros sabemos, tenemos clarísimo que nuestros empresarios son líderes, que nuestros empresarios conocen mucho de todo este tema porque lo manejan en su día a día, en cada una de sus relaciones, en su comunicación con sus clientes, en su comunicación con sus compañeros, con sus colegas. Sabemos que nuestros empresarios son grandes en todos estos temas, pero hoy quisimos sentarnos a hablar con Yupa, yo te iba a decir tu nombre completo, con Yupa, porque Yupa es experto en esta área de la comunicación, del neuromarketing, en conectar. Yupa sabe cómo analizar a cada interlocutor y por eso quisimos hoy tener esta conversación que se nos hizo corta porque yo siento que tenemos mucha más tela por cortar, pero por eso nos conectamos con él hoy, para que ustedes puedan complementar todas esas habilidades y herramientas que ustedes como empresarios Amway ya tienen. Yupa, gracias. Gracias por esta mañana maravillosa, por este rato maravilloso, que se repita, que nos vuelvan a traer para seguir conversando. Por supuesto. Porque de verdad es muy valioso todo lo que nos has enseñado hoy. Con todo gusto, es lo que amo y gracias a ti y al equipo de Amway que me invitó. Aquí estaré todas las veces que ustedes quieran. Muchas gracias. Gracias Amway, gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros.
estaremos muy pendientes de nuevos momentos para conectarnos otra vez y bueno, compartan esto con otros compañeros de pronto que no se pudieron conectar, compártanlo en sus redes sociales porque de verdad que es información muy valiosa que tenemos que compartir. Chao y hasta la próxima. Chao. Feliz tarde.